Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar del linfoma no Hodgkin. Ya se dio una clase de linfoma Hodgkin. Continuamos con esto. Yo soy Felipe Villaseñor, soy residente de tercer año. Como agenda para esta clase vamos a ver la epidemiología, los factores de riesgo y factores protectores asociados, la fisiopatología a grandes rasgos, manifestaciones clínicas, clasificación, diagnóstico y estratificación, el pronóstico, el tratamiento y datos específicos de algunos subtipos de linfomas no Hodgkin. De epidemiología tenemos que el 90% del linfoma representa a los linfomas no Hodgkin y el 10% representa a los linfomas Hodgkin. De este 90% de los no Hodgkin, el 90% van a ser células B. Se dice que en países con altos estándares económicos se desarrollan linfomas de bajo grado, mientras que en países de bajo a medio estándar económico se suelen desarrollar de alto grado, lo cual pues es una mala suerte. En Asia y en América Central, así como en Sudamérica, hay reportes de linfoma nasal de células T y de natural killer. Se representa que el 4% de todos los cánceres nuevos en Estados Unidos son linfomas no Hodgkin y también se representa que corresponden al 3% de causas de muertes por cáncer. En cuanto a la relación hombre-mujer, es más en hombres con un 2.4 versus 1.9% y esto se da principalmente en los caucásicos. Como factores de riesgo tenemos que cualquier enfermedad autoinmune tiene un riesgo potencial para el desarrollo de un linfoma no Hodgkin. Cualquier inmunodeficiencia congénita o adquirida, infecciones virales y bacterianas crónicas, tabaquismo, enfermedades cutáneas crónicas, exposición laboral a algunos productos y la obesidad prácticamente son todos aquellos en donde se desarrolla un estado de inflamación crónica que predispone al desarrollo de un linfoma, como prácticamente todos los cánceres. Y hay reportes de los factores protectores, se ha visto que la luz solar es protector contra este tipo de linfoma y el consumo de alcohol. Realmente todos estos son los factores asociados que se han investigado en el desarrollo de los linfomas no Hodgkin. Vamos a hablar de los que están como que son más específicos para algunos tipos de linfoma. Por ejemplo, la enfermedad celíaca se ha asociado más que nada a linfomas periféricos de células T, mientras que el virus de Epstein-Barr se ha relacionado al desarrollo de linfoma nasal de células T natural killer o al desarrollo de linfoma de tipo Burkitt, sobre todo cuando tienen el gen SH2D1A. El virus de hepatitis C se ha relacionado con el desarrollo de linfoma esplénico marginal y linfoma difuso de células B grandes. Helicobacter pylori para maltomas, Borrelia burgdorferi para un esplénico marginal, igual que hepatitis B. La infección por Clamidia psittaci, esplénico marginal también. Coxiela para folicular y difuso de células B. El tabaquismo para el linfoma folicular y el linfoma periférico de células T, y algunos otros que no se mencionan en esta tabla. Se ha relacionado que la obesidad también puede ser factor para el desarrollo del linfoma difuso B y enfermedades cutáneas crónicas como psoriasis o eczema, desarrollo de linfomas periféricos T y así como la exposición de fibras textiles también. El SIDA, pues el linfoma primario del sistema nervioso central. Y la tiroiditis de Hashimoto, pues linfomas tiroides. Y bueno, entre otros, como la linfoma, perdón, el linfoma de células T o la leucemia de células T, está por el virus linfotrópico de células T. Y bueno, entre otros. En cuanto a fisiopatología, se dice que del 85 al 90% corresponde a células B y 10 al 15% corresponde a células T y NK, siendo estos últimos de peor pronóstico comparado con aquellos desarrollados en células B. De los linfomas B, el linfoma folicular y el linfoma de células B grandes corresponde al 65%. Y esto se debe, en su mayoría, a alteraciones epigenéticas, genéticas y moleculares que van a generar una afección del transcriptoma y proteoma, generando proteínas
alteradas, que no van a tener una adecuada función en la replicación celular, y entonces eso va a dar a una mayor proliferación de estas células. ¿Cuáles se han visto que están implicados? La sobreexpresión de la IGH en el locus, bueno, el cromosoma 14, en el brazo corto en la región 32. Del linfoma folicular, se ha visto que tiene una translocación del cromosoma 14-18 en el brazo largo 32 y también en la región A21, que sobreexpresa el BCL2, que recordamos que es un antiapoptótico. Entonces esto genera mayor, mayor perseverancia de las células senescentes. En cuanto al linfoma de células del manto, cuenta con translocación 11-14 en el brazo corto, brazo largo de la región 13 o 32. Y este sobreexpresa la ciclina D1, que como recordamos, incrementa la proliferación celular. Aquí vemos nada más como resumen, cómo el BCL2 va a inhibir a grandes rasgos el VAX, y esto va a evitar que la célula permanezca viva. Entonces, si nosotros mantenemos disminuido el BCL, vamos a promover a que haya una muerte celular programada. Mientras que si permanece el BCL, no va a haber muerte celular y va a permanecer esta célula. En cuanto a al CEMIC, que es visto en el linfoma tipo Burkitt, que sobreexpresa la translocación 8-14. Bueno, el CEMIC sabemos que es un proliferador celular. Entonces, si nosotros estamos con incremento del CEMIC, como se ve en este tipo de linfoma, vamos a generar que haya una perseverancia y mayor proliferación de esta célula y no vamos a tener una apoptosis programada. Bueno, una apoptosis como tal. Y esto nada más es para recordar la ciclina que promueve el ciclo celular. Entonces, si nosotros tenemos un incremento de la ciclina D1, vamos a hacer que el ciclo celular se reinicie cada vez que tengamos una proliferación masiva. Otro, pues, es la hipermutación somática de genes de inmunoglobulina en células B sanas y malignas, que esto es huella de tránsito del centro germinal, y esta es utilizada en los estudios histopatológicos para caracterizar los linfomas. Entonces, nada más ahí recordando el centro germinal, cómo se desarrollan las células de memoria y las células plasmáticas, en donde hay una selección, una diferenciación, y en caso de que no pasen las pruebas, hay apoptosis o pasan a ser células de memoria o plasmablastos y posteriormente células plasmáticas. De las alteraciones más frecuentes vistas en linfomas de células T, está el linfoma anaplásico, que está sinasa positivo, que hay una translocación del cromosoma 2 y 5 en las regiones P23 y Q35. En linfoma folicular de células T hay una translocación del 5 y del 9 en las regiones Q33 y Q22. Y bueno, otras mutaciones asociadas está CDKN2A, CD79B, MYD88 y CART11, es lo que se ha visto. En cuanto entrando a las manifestaciones clínicas, sabemos que muchas veces el paciente ingresa por una linfadenopatía periférica no dolorosa, nota aumento de tamaño a nivel de cuello, a nivel de ganglios axilares, ganglios inguinales o de otros sitios. Otros síntomas, ya como conocemos los síntomas B, que va a tener fiebre, la diaforesis nocturna y la pérdida de peso de más del 10% en un periodo de 6 meses o menos. También es característico que puedan tener un prurito, sobre todo este prurito que se asocia al baño. Y bueno, síntomas generales como astenia, arinamia, y dependiendo de dónde se encuentre este linfoma, sintomatología relacionada al órgano de origen. Por ejemplo, si está a nivel abdominal, puede tener dolor abdominal, constipación, sensación de plenitud prandial temprana. Si está en tórax, puede haber disnea, dolor torácico, tos, etc. Entonces, es dependiendo del sitio y si está comprimiendo alguna estructura anatómica importante. Como datos
que pueden ser relacionados a compresión. Está datos de focalización neurológica a cualquier nivel, ya sea por compresión de estructuras encefálicas, compresión de médula espinal, compresión de raíces nerviosas o de nervios periféricos. Puede haber dolor torácico si se encuentra en tórax, tos, disnea, síndrome de vena cava superior, dolor abdominal, datos de oclusión intestinal, dorsolumbalgia, neuropatías compresivas, obstrucción ureteral, lesiones cutáneas, y si está involucrando médula ósea, citopenias o incluso anemia hemolítica cuando el linfoma suelta cierto tipo de sustancias que crean hemólisis. Y en cuanto a síndromes paraneoplásicos relacionados al linfoma, puede haber una polineuropatía desmielinizante aguda o subaguda, un Guillain-Barré, pénfigos, glomerulonefritis, vasculitis, anemias hemolíticas también, o dermatomiositis. Esto es una tabla representativa donde se compara la edad, el porcentaje de sexo que hay entre hombres y mujeres de acuerdo al tipo de linfoma, los síntomas B representados por cada uno del linfoma. Aquí, por ejemplo, el que está más representativo, que causa más, son los linfomas T periféricos, que es hasta un 50%. Y hablando de linfomas B, que son los más frecuentes, según esta tabla, es el de la zona marginal, el que está más relacionado a síntomas B, en un porcentaje pues un poco alto con respecto a los demás. Y afección de médula ósea, pues ahí están la mayoría de estos y son relacionados a linfomas B, es el linfoplasmocítico y el linfocítico de células pequeñas. Pero no siempre se cumple. Esta es la clasificación de OMS del 2016, en donde hay muchísimos linfomas. No Hodgkin, realmente no vamos a abarcar todos, solamente los más comunes, pero son mucho tipo de linfoma y esto requiere un abordaje multidisciplinario por el servicio de hematología, oncología, para establecer adecuadamente el tipo de linfoma. Aquí continuamos, se divide en células B, en células T y trastornos linfoproliferativos post-trasplante que también puede tener un desarrollo de linfomas. En cuanto a la subclasificación, aquí vemos que la mayoría de los linfomas, los más comunes es el linfoma difuso de células B grandes, está en un 33%. Posteriormente sigue el linfoma folicular en un 22%. Y después otros que engloban muchísimos más en un 22%. Y hablando de singularidades, pues ya después empiezan los linfomas de células T, que también, bueno, sí, también están en un porcentaje grande, pero incluyéndolos todos. Y como uno solo, ya después sigue las células del manto y el linfoma de Burkitt. Pero la gran mayoría son linfoma difuso de células B grande y linfoma folicular. También se dividen si son de alto grado, bajo grado y ambos, dependiendo del estadio en el que se encuentre. La mayoría de los que se encuentran en alto grado son el linfoma difuso de células B grande y el linfoma Burkitt, pero la gran mayoría es el primero. De bajo grado, el principal es el linfoma de zona marginal, seguido del linfoma folicular y posteriormente el linfoma de células del manto. Y aquellos que son de alto y bajo grado son casi todos los linfomas de células T. ¿Cómo se realiza el diagnóstico y la estadificación? Lo primordial es obtener una biopsia excisional de ganglios linfáticos, es el procedimiento de elección, y en caso de que no se pueda realizar este procedimiento, se puede hacer una biopsia por aspiración de aguja gruesa, pero realmente tiene muchísima menos rentabilidad a comparación del procedimiento de elección. Obviamente estas biopsias de los ganglios linfáticos deben ser valoradas por un hematopatólogo experto para poder establecer el diagnóstico asociado a la clínica que tiene el paciente. Antes de eso siempre se le piden laboratorios al paciente antes de llegar al resultado de la biopsia. Entonces, para empezar el abordaje, se tiene que pedir una biometría hemática, sobre todo para valorar que no haya datos compatibles con infiltración a médula ósea. Pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento renal, considerando que también puedan invadir estos tejidos,
o para iniciar el tratamiento posterior a establecer la función de estos. Y un panel metabólico, también considerando pues los factores de riesgo o enfermedades del paciente y ver el tratamiento que se le puede iniciar. Siempre se tiene que hacer medición del lactato de deshidrogenasa para estadificar y ya posteriormente, después de estas pruebas, se hace la biopsia o aspirado de médula ósea si se sospecha involucro de esto. Y al final el inmunofenotipo y el cariotipo para establecer también cierta predicción de respuesta a los tratamientos que existen. Aquí ponemos una tabla con los inmunofenotipos típicos de los linfomas no Hodgkin. Son los más frecuentes, no nos vamos a detener. Esto realmente no es tema para medicina interna. Esto lo tiene que evaluar el hematólogo u oncólogo que esté a cargo de esto. Y aquí nada más las translocaciones cromosómicas típicas, que unas de ellas ya se habían mencionado. Igual no es tema para que nosotros lo sepamos al 100%, pero sí conocer que existen. Posteriormente vamos a tener estudios de extensión de imagen. El de elección es una tomografía con PET que tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98.8%. Este puede incrementar o reducir el estadio comparado con tomografía. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tuviéramos una tomografía, podemos establecer cierto estadio, pero no siempre las lesiones que se ven en la tomografía van a establecer un adecuado nivel metabólico que nos indique que es una lesión activa. Entonces, dependiendo de eso, puede ser que se cambie la clasificación o el estadio vista previamente por tomografía. La tomografía simple y contrastada tiene una sensibilidad menor del 90% y una especificidad mucho menor del 76%. Entonces, únicamente en lugares donde no se cuente o no se tenga acceso al PET, se indicaría una tomografía simple y contrastada, sobre todo para el estudio como estudio inicial. Y biopsia de médula ósea tiene una sensibilidad y especificidad similar a un PET cuando nosotros sospechamos que hay involucro a este sitio. Aquí podemos ver unas imágenes comparativas entre una tomografía abdominal comparada con una tomografía por emisión de positrones. Entonces, hay lesiones que se ven mucho más grandes, en este caso, en la tomografía simple, bueno, simple y contrastada abdominal, a comparación de la PET, que se ven sitios de menor metabolismo. Quiere decir que son las lesiones menos activas de lo que nosotros pudiéramos pensar que se encuentra en la tomografía. Continuando con la clasificación, está el sistema de Ann Arbor, en donde nos indica 4 grados. Y dependiendo de cómo se encuentre el paciente y los sitios son extranodales o no, la clasificación. En el estadio 1 del sistema de Ann Arbor significa que hay una linfadenopatía, un acúmulo de linfadenopatías que se encuentran en un solo lado, en cualquier lado, pero es focal. En el estadio 2 son 2 o más sitios, pero en un solo lado del diafragma, que pueden ser supradiafragmáticos o infradiafragmáticos, pero en un solo lado. Cuando estamos en un estadio 3, quiere decir que hay acúmulos ganglionares que se encuentran en ambos lados del diafragma. Y cuando estamos en un estadio 4, quiere decir que ya son órganos extralinfáticos, como el hígado, como el vaso, etc. Y se clasifica aparte como A si es asintomático, B si presenta síntomas B y E si tiene un sitio extranodal contiguo a sitios nodales. O sea, esto puede estar en el estadio 1, 2 y 3. En el estadio 4 ya no entraría. Hablando de sitios extranodales, vamos a ver que los principales que se manejan es el anillo de Valdeyer en un 23%, posteriormente el tracto gastrointestinal y posteriormente senos paranasales y nariz en un 20% y ya posteriormente otros. Algunos libros mencionan que es más el tracto gastrointestinal antes que el anillo de Valdeyer, pero según la bibliografía que aquí encontré, es más el anillo de Valdeyer como sitio extranodal.
Posteriormente a hacer el diagnóstico, la estadificación, se sacan índices pronósticos. El más conocido es el índice pronóstico internacional, que es el IPI. Este fue desarrollado inicialmente para linfomas agresivos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en todos los pacientes? Que sea mayor a 60 años, que tenga una DHL arriba del límite superior de la normalidad, por eso se tiene que pedir, que tenga un estatus funcional sacado por ECOG en estadio 3 o 4 y que tenga 2 o más sitios extranodales, como vimos en la gráfica anterior. Y factores de riesgo en pacientes que sean de 18 a 60 años, así lo mencionan los libros. Nada más se quita lo de los sitios extranodales, manteniendo lo mismo que el previo. Y aquí nada más de cómo se clasifica dependiendo del puntaje que se saque. En todos los pacientes, bajo si es de 0 a 1 punto, bajo intermedio 2, intermedio alto 3 y alto de 4 a 5 puntos. Y el índice ajustado por edad en pacientes menores a 60 años es bajo 0, bajo intermedio 1, intermedio alto 2 y alto 3. Y esto sirve para valorar la supervivencia en porcentaje a tanto tiempo. Y otros derivados del índice pronóstico internacional y que se ajustan a otros tipos de o subtipos de linfomas. Está el RIPI para el linfoma difuso de células B grandes, el MIPI para el linfoma de células del manto, el FLIPI para el linfoma folicular y el CLLIPI para la leucemia linfocítica crónica. Estos índices se pueden encontrar en la aplicación de MedCalc y van a establecer un grado de riesgo y porcentaje de supervivencia en un plazo de 5 a 10 años, que es lo principal. Y para valorar después respuesta al tratamiento al terminar los ciclos de quimioterapia, se evalúa con el score de Deauville o de 5 puntos, que también se conoce. Entonces, en el score de tipo 1, no hay toma relacionada al linfoma por un PET-CT. En el tipo 2 o grado 2, la más grande toma está en cualquier sitio, en cualquier sitio del linfoma, es menor o igual que la toma por el mediastino. En el grado 3, el más grande sitio de toma es mayor que la toma en el mediastino, pero menor o igual que la toma en el hígado. En el grado 4, es mayor la toma que en el hígado. Y en el grado 5, hay presencia de nuevos sitios de toma o incrementos sustanciales en la toma estandarizada. Entonces eso ya se evalúa con el subespecialista. Y esto pues se puede hacer para prácticamente cualquier linfoma, pero fue más estudiado para el linfoma difuso de células B grandes y linfoma foliculares, que son los más frecuentes. Y la respuesta al tratamiento se da por puntaje. Si el score de Deauville va de 1 a 2, quiere decir que tiene un buen pronóstico. Y si va de 3 a 5, es un mal pronóstico porque tuvo mala respuesta al tratamiento. En cuanto al tratamiento general, se divide en linfomas indolentes y linfomas agresivos. Hablando de los linfomas no Hodgkin de bajo grado o indolentes, si está localizado, únicamente puede salir con tratamiento quirúrgico o radioterapia. Eso es en casos muy, muy localizados y que se puedan extraer todos o que se pueda dar una radioterapia a todo el sitio. Cuando el linfoma es asintomático, y a lo mejor no está localizado, únicamente con seguimiento para valorar si se vuelve agresivo o no, se puede valorar al paciente. Pero si el linfoma presenta ya síntomas, que tenga síntomas B, que sea un gran abultamiento, lo que mencionan los libros como bulky, que tenga un agrandamiento ganglionar progresivo o compromiso orgánico o vital, ya se tiene que establecer la farmacoterapia con la quimio. Entonces, ¿cuáles son los esquemas más utilizados? El R-CHOP y el R-bendamustina, que ahorita vamos a hablar de ellos. Aquí está el R-CHOP, que utiliza ciclofosfamida, doxorubicina como antraciclina, vincristina, esteroide con prednisona a dosis fija y rituximab. Entonces, aquí mencionan que la frecuencia es cada 3 semanas o 21 días. Y aquí está el R-bendamustina, en cual tiene que ser cada 4 semanas.
y después valorar la respuesta al tratamiento. Aquí hay otros esquemas de quimioterapia, realmente no hay nada estandarizado para el tipo de linfoma, pero se tiene que hacer dependiendo como a la experiencia del médico tratante. Posteriormente, hablando de los linfomas no Hodgkin de alto grado, deben ser tratados de forma inmediata, esto sí, con farmacoterapia y no nada más hacer el seguimiento. Ahora, hablando de el seguimiento y el tratamiento para linfomas, vamos a hablar de algunos subtipos específicos. El linfoma difuso de células B grandes siendo el más común, el R-CHOP es el manejo estándar. Se pueden utilizar otros esquemas como el ABCBPR con mejoría en pacientes jóvenes. Se ha comparado contra el R-CHOP y tienen una mayor respuesta al tratamiento, el 87% versus 73% en un plazo de 3 años. También se puede optar por radioterapia en pacientes con enfermedad localizada, pero se prefiere utilizar la quimioterapia porque tiene más del 80% de remisión a 5 años, comparado de pacientes que no tengan radioterapia. Si tenemos una gran tumoración o infiltración ósea como criterio para agregar radioterapia, pues quimioterapia. Entonces, estas dos, que tengan gran tumoración o infiltración ósea, se opta por dar los dos tratamientos. Esto ya lo habíamos visto, de utilizar el PET-CT después del manejo, hace innecesaria la radioterapia, porque a veces tiene más, eh, ¿cómo se llama? Tiene más alteraciones que beneficios. En caso de linfomas que tengan alto riesgo de infiltración al sistema nervioso central, se puede utilizar metotrexate intratecal asociado a esteroide. Y suelen tener mejor pronóstico en aquellos linfomas que tienen origen de centro germinal que aquellos que son originados de células B activadas, con remisiones más prolongadas posterior al tratamiento. Y en caso de que no se pueda lograr una remisión adecuada completa con los tratamientos previos quimioterapéuticos, se puede utilizar un trasplante autólogo, sobre todo cuando los resultados del IPI inicial es elevado. Y también mencionan que hay mejor pronóstico en mujeres con esquemas de rituximab, debido a que este rituximab se metaboliza más en hombres que en mujeres. Entonces se opta porque en los hombres haya un esquema intensificado, dando resultados similares con respecto al rituximab utilizado en dosis estándar en las mujeres. En cuanto al linfoma difuso de células B grandes, se trata igual que el previo, pero se puede dar también, perdón, más bien estoy hablando del mismo. También se puede utilizar trasplante halogénico en quienes no responden al trasplante autólogo. Y también se pueden utilizar inhibidores de tirosina sinasa como el ibrutinib en casos refractarios. Ahora sí, continuando con el linfoma folicular, se dice que es el más común de los indolentes y se divide de acuerdo a mayoría de células que se presentan de manera microscópica. De grado 1 a 2 se dice que tiene menos de 15 centroblastos en microscopio y grado 3 más de 15 centroblastos. Y el grado 3 se divide en A o B. Si tiene centrocitos es el tipo A y es tratado como linfoma de bajo grado, que puede ser sintomático o dependiendo si tiene síntomas generales o un gran tamaño o linfadenomegalia progresiva, ya sea tratamiento quimioterapéutico. Y si tienen los centroblastos, es igual que el tratamiento difuso de células. La supervivencia pues tiene una buena cantidad de años, 15 en promedio, y si hay una recaída se puede optar por un nuevo ciclo de tratamiento y valorar la respuesta. Y se dice que tiene mal pronóstico si este presenta una recaída antes de 1 a 2 años después de haber dado la quimioterapia inicial. Otras formas para tratarlo es el watch and wait, en caso de que sea un linfoma indolente. Y en caso de enfermedad sistémica rápidamente progresiva, se opta por la quimioterapia previamente vista. Se puede dar mantenimiento con rituximab y se dice que hay una supervivencia de 97% a 3 años, con enfermedad libre de progresión de 88% a 3 años.
Y otros manejos para recaída que se han visto, el trasplante autólogo y alogénico, inhibidores de tirosina sinasa como el ibrutinib y de la lisib y del isilip, perdón. Otros esquemas, la lenalidomida, el venetoclax, que es inhibidor del BCL, e inhibidores del checkpoint, como el inhibidores del PD1, como el pembrolizumab. Continuando con linfoma de células del manto, habitualmente requiere manejo quimioterapéutico y pues el R-CHOP se ha visto que tiene poca eficacia a diferencia de otros linfomas. La terapia de elección se puede optar con R-CHOP con bortezomib en vez de vincristina, o sea, es una combinación para cambiar un medicamento por otro, o también se puede dar bendamustina con rituximab. Y otros que se han intentado dar, que no están avalados al 100%, pero se pueden utilizar con cierto grado de respuesta. Citarabina, que también se utiliza en la leucemia mieloblástica aguda, la lenalidomida, el ibrutinib, el bortezomib, junto con otros esquemas, y de mantenimiento también se puede dar rituximab como en ciclos. Y trasplante autólogo también se recomienda tras la primera remisión debido a que no tiene como un tratamiento quimioterapéutico estandarizado de este tipo de linfoma. De los linfomas de la célula marginal, se dividen en tres. El maltoma, que son de las placas de Peyer, el linfoma de célula marginal nodal y el linfoma de zona marginal esplénico. Para los maltomas, habitualmente la erradicación del Helicobacter pylori lleva a la remisión, ya que este está asociada al desarrollo de este tipo de maltoma. Si hay una translocación 11-18, difícilmente va a remitir con la erradicación de la bacteria, por lo que va a necesitar una radioterapia y esta habitualmente es curativa. En cuanto al linfoma de zona marginal nodal, o sea, en los ganglios linfáticos, se puede manejar como linfoma folicular de bajo grado. Y en aquellos esplénicos que se relacionan a virus de hepatitis C, hay que erradicar el virus de hepatitis C y esto conlleva una curación. Pero en caso de que sea por otra causa, también se puede dar la monoterapia con rituximab o realizar esplenectomía, pero prácticamente es quitar el factor relacionado. Y se asocia a que sea tratamiento tenga una remisión de larga duración y una supervivencia buena. Posteriormente seguimos con el linfoma linfocítico pequeño y también que está relacionado o es muy similar a la leucemia linfocítica crónica en cuanto a su manejo. Entonces, menciona que es una misma enfermedad, pero que tiene diferentes manifestaciones. Habitualmente se da con linfadenopatías o hepatoesplenomegalia y el mismo manejo que se da en una linfoma linfocítica crónica se da para un linfoma linfocítico pequeño. De tratamiento que se ha visto que tiene buena respuesta son inhibidores de tirosincina y brutón, más inhibidores de BCL2 como el venetoclax. Otros esquemas, rituximab más venetoclax y otros anti-CD20 más fludarabina o citarabina. Y se pueden dar otras combinaciones. Realmente no hay nada estandarizado, sino que son los manejos que se ha visto que tienen buena respuesta. El linfoma de Burkitt es el cáncer más rápidamente proliferativo de todos, no nada más de linfomas, sino de todos los tipos de neoplasias malignas. Este tiene tendencia a invadir el sistema nervioso central. Entonces, aquí el tiempo es oro. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico o la sospecha de diagnóstico, se debe hacer un avance muy rápido en cuanto a los estudios de extensión y empezar lo más rápido posible los esquemas de quimioterapia. Entonces, siempre se debe hacer una inducción a la remisión sin mantenimiento, más un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Hay esquemas que mencionan que es el Codoxemivac, que es ciclofosfamida con bicristina, con doxorubicina y metotrexate, más etopósido y fosfamida y citarabina. El esquema hipercebat también se recomienda, que es ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, metotrexate y citarabina, y el R-EPOCH, que también es otro, pero no se utiliza tanto como los anteriores. Este tiene de un 80 a 90% de supervivencia siempre y cuando se haga el tratamiento adecuado
y 60% a 5 años libres de progresión, pero tiene que ser en las etapas más tempranas, porque este es un cáncer que avanza muy rápidamente. Posteriormente, hablando de linfomas periféricos de células T, vamos a hablar que tenemos linfomas indolentes, vamos a ver que son linfomas prácticamente indolentes y ellos se dividen en tres, que son a pesar de que son raros, estos tres son los más frecuentes, que es la micosis fungoides, que es la imagen que está en la parte superior izquierda, el linfoma T cutáneo anaplásico, que es la imagen del medio, y la papulosis linfomatoidea, que está en la parte inferior izquierda. Realmente no existen tratamientos estandarizados. Se recomiendan esquemas con los R-CHOP, puede ser macetopósido y posteriormente el trasplante autólogo. Y esto tiene mejor pronóstico en aquellos que tienen fosfatasa alcalina positiva. Aquellos que no tienen menor pronóstico. ¿Por qué? Porque mejoran con el uso de crizotinib estos que tienen fosfatasa alcalina positiva. Y aquellos que son linfomas T extranodales localizados se puede agregar radioterapia. Los esquemas de quimioterapia se le puede agregar el asparaginasa. Y aquellos que tienen CD30 positivo se pueden utilizar brentuximab vedotin. Y otros esquemas para refractarios que no están estandarizados pero pueden funcionar: el pralatrexate, romidepsina, belinostat y el isertib. El seguimiento realmente se debe hacer tamizaje y prevención para otros cánceres. Debido al tratamiento de la quimioterapia, se debe hacer seguimiento para ver si el paciente queda con secuela de infertilidad, de enfermedad cardiovascular, aquellos sobre todo que ya tenían una enfermedad previa, o por el uso de antraciclinas que se ha relacionado con esto. Con ecocardiograma se puede hacer el seguimiento. Y otros pues trastornos depresivos, ya sea por el mismo padecimiento como tal, síndrome de fatiga crónica y síndrome de disfunción sexual secundario, sobre todo al uso de quimioterapia. Entonces, la mayoría de recaídas no son detectadas a tiempo, únicamente el 2%. Por eso estos pacientes deben de tener un seguimiento estrecho. Y como ya lo habíamos comentado, la tomografía por emisión de positrones es el mejor predictor de, de respuesta al tratamiento en linfomas no Hodgkin más comunes. Y eso es todo. Gracias por su atención.